Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Hermanos, el día de hoy, 6 de abril del 2019, es sábado de la cuarta semana de Cuaresma. Termina una semana más, nos estamos acercando poco a poco a la celebración de la Pascua. En dos sábados estaremos ya por celebrar la vigilia pascual, así que aceleremos nuestra preparación, tomémonos muy en serio estos días, porque, cierto, hoy debemos darle muchas gracias al Señor por esta semana que ha terminado, por toda la palabra con la que nos ha alimentado a lo largo de estos días y también las oportunidades que nos ha concedido de acercarnos a Él. Si no las usamos bien, es por nuestra propia cuenta, es bajo nuestro riesgo si lo quieren así. Hoy voy a hablarles muy brevemente de una beata italiana, beatificada por San Juan Pablo II en 1987. Se trata de Pierina, algunos le dicen Pietrina, Morosini. Fíjense, nacida en enero de 1931 en Bobbio, cerca de Bérgamo. Resulta ser, su familia era una familia pobre, pero que la educó bien, logra ir a la escuela, pero luego viene la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, claro, las cosas se pusieron complicadísimas, la posguerra en Italia fue terrible, se pasó hambre en Italia. Y entonces los papás decidieron enviarla a ella a aprender a costurar, para que así se ganara la vida y ayudase a la familia. Y lo hacía de una manera excelente. En 1947 le habla a su mamá y le dice: mamá, yo quiero ser religiosa, pero las circunstancias no lo permitían. Y entonces ella, de manera personal, hizo voto de pobreza, castidad y obediencia en privado. Pero fíjense, bien lindo también. Creó un pequeño reglamento, así se llamaba, pequeño reglamento cotidiano, y ese lo vivía ella a cabalidad, un camino de santidad, nacido del corazón de esta muchacha. Para 1957, fíjense ustedes, un 4 de abril de 1957, viniendo de regreso de su trabajo, es atacada por un hombre que quería abusar de ella, le golpea con una piedra en la cabeza y su hermano fue a buscarla y la encontró tirada, la llevaron al hospital de Bérgamo, estaba en coma y 2 días después muere un 6 de abril. El único viaje que hizo fuera de su pueblo fue para la beatificación de Santa María Goretti. Y entonces, fíjense, cuando estaba muriendo decían eso los médicos: ella es otra Santa Goretti, Santa María Goretti. ¿Por qué? Porque efectivamente su fidelidad, el cuidado de su castidad, arriesgó su propia vida para entregarla. Ella estaba consagrada a Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros cada día del valor de la virtud de la pureza, del valor de cumplir con lo que prometemos? Vamos a la lectura del día de hoy. La primera lectura está tomada del capítulo 11 de Jeremías. Recuerden que Jeremías, ya saben, es un modelo de lo que va a pasar con el Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que he llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Como un manso cordero era llevado al matadero para ser degollado. No sabía lo que tramaban contra mí. Pareciera como que si fuera el mismo Señor Jesús el que está hablando, ¿no? Es eso, Él también será el Cordero de la Pascua. Contemplemos este misterio, la entrega. He puesto en manos del Señor mi vida, confío plenamente en Él. Oremos pidiendo esto. Miren, estos días realmente va a ir creciendo el llamado a contemplar al Señor, a verlo a Él, a descubrir en Él el proyecto de Dios por nosotros, para nosotros. El Evangelio está tomado, es la secuencia de lo que leíamos ayer, del capítulo 7 del Evangelio de Juan. En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros en cambio decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo?
Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Va creciendo, ¿no? Va creciendo la trama en contra del Señor Jesús. Pero noten ustedes la reacción de la gente. Unos piensan que es un profeta, otros que es Mesías. Pareciera como que estuviéramos leyendo el capítulo 16, ¿se acuerdan del Evangelio de Mateo? Cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. En fin, pero fíjense que el texto es realmente precioso, porque nos ocurre eso. El Señor Jesús es una figura que es muy difícil de encasillar, seamos realistas. Y los conceptos que escuchamos sobre Él alrededor nuestro también son muy variopintos. Yo me quedo con lo que dicen los guardias. Nunca ningún hombre ha hablado como Él. Claro que sí. Y si me reclaman, ay, revisa las Escrituras. Al contrario, si escucho las Escrituras, si leo las Escrituras, me doy cuenta que Cristo realmente es mi Señor, es mi Salvador, que en Él debo poner toda la confianza, en Él puedo apoyarme plenamente. Él es mi vida y así tengo que creerlo. Por eso, la chusma esa, maldita, por creer en Él, pues yo soy de esos, si es necesario. Yo también soy de esa chusma. Yo quiero seguir a mi Señor, quiero ser su discípulo. Y decirlo, ya, yo he encontrado en Cristo la razón y el sentido de lo que soy. Decirlo, orarlo, vivirlo. Les invito precisamente a eso, a orarlo, para que nos hable el Señor. Así como ellos escucharon hablar a este hombre, que también nosotros lo hagamos. Señor, abre mis oídos a lo que quieras de mí. Ante mi desconfianza, dame seguridad. Cuando no te escuche, insiste una vez más. Si aún no te hago caso, envíame una señal. Susúrrame al oído, háblame en sueño, grítame fuerte, muéstrate descaradamente. Dame pruebas, haz lo que sea necesario. Vence mi terquedad y logra lo que quieras en mí. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana para todos.